Vi un documental interesante en YouTube que habla de la corrupción en Venezuela. Hay una página web, un periódico, Armando Info, de dos venezolanos, que hace periodismo de investigación, que con una cadena televisiva estadounidense, me imagino que le financió este documental y llegaron a realizarlo. Primero que todo, felicito al trabajo que hicieron, porque hoy día, en el mundo de las agencias de prensa, donde la información viene a ser para todo el mundo igual, homologada, y donde hay solo pequeñas diferencias entre lo que uno pueda decir. Lo que han hecho estos venezolanos de Armando Info, el tipo de periodismo es un periodismo a la antigua, lo que vimos, por ejemplo, en el caso Watergate. Y el trabajo me parece sumamente bien hecho y sumamente importante. Deberían en América Latina, los latinos y también en Estados Unidos ver de qué se trata. Realmente este documental me impactó mucho porque hay cosas, uno piensa a veces de un país que la situación puede ser grave, pero siempre hay noticias que te hacen ver esta situación peor de lo que tú piensas. Y eso es muy injusto, sobre todo para los venezolanos. Muchos de los venezolanos, cuando abrazaron las ideas de Hugo Chávez, creían que Venezuela necesitaba un cambio. Venezuela había sido caracterizada desde siempre por mucha corrupción, donde hay mucho dinero, hay políticos que con sus manos gordas y peludas quieren poner mano y sacar ventaja. Y efectivamente, yo conocí la Venezuela de estos años, inmediatamente antes de la llegada del chavismo, y efectivamente había muchos políticos con sus manos peludas. Y los que votaron Chávez lo hicieron en buena fe, esperando en un cambio. En unos primeros años, el índice de aprobación de Chávez aumentó. ¿Por qué? Yo creo que gracias a su liderazgo, hay que reconocer, él fue capaz de empezar a aumentar los precios del petróleo. Él tuvo un liderazgo importante a nivel de OPEP y logró aumentar los precios, entonces llegó a Venezuela una pequeña bonanza económica. Gran parte de esta bonanza económica fue despilfarrada con todas las intervenciones y las ayudas que Chávez daba alrededor del mundo para, digamos, coronar su imagen de emperador, de rey, más que por el bienestar del pueblo. Ese dinero hubiese servido, digamos, a ahorrarlo para que el pueblo venezolano no pasara hambre. Los precios del petróleo empiezan a caerse, Chávez abandona hacia mejor vida y llega un gobernante realmente brillante, alguien que es capaz de hablar con los pajaritos, alguien que es capaz, hemos visto en un reciente video que hasta es capaz de hablar con el más allá, con el espíritu de Maradona, el espíritu de persona, de los Perón, de Juan Domingo Perón de Evita en particular. Entonces llegó esta persona particularmente brillante. Desafortunadamente los precios del petróleo bajaron y, más allá del precio del petróleo, el sistema político dadivista corrupto empezó a dar puestos a incapaces y poco a poco la producción de Venezuela empezó a bajarse. Esto se sumó a una acción muy fuerte a nivel de expropiaciones y Venezuela cayó en el hambre más absoluta. Allí el presidente tuvo la idea de hacer unos clap, tipo en los cartones animados, en los cartoons. Esos claps son cajas de comida y por medio de un esquema con un empresario colombiano, me parece Alexander Saab, de origen libanés, empezó y encontraron que había una Grow Grand Limit, una compañía de Hong Kong, había una triangulación. En fin, si la caja de los clap eran producidos en México, si esa caja costaba $10, la vendían a 20 o había una utilidad exorbitante. Y por medio de ese trabajo de periodismo investigativo se ve que atrás de todo está este Saab y probablemente Maduro y el gobierno de Maduro. Pero lo que me dejó particularmente sorprendido es cómo se armó un esquema de corrupción realmente brutal, según lo que dice el documental. Porque le vendían, por ejemplo, en estas cajas, lo que más me llamó la atención fue la leche. En estas cajas había un surrogado de la leche que no tenía que ver nada con la leche. Entonces imagínate, a niños le dan esto como si fuera leche y probablemente era un agua de arroz o no se sabe qué otras cosas le habían puesto en esto, haciendo creer a los ciudadanos que comprando estas cajas podían alimentar bien sus familias, cajas que eran muy costosas porque tenían un margen de utilidad realmente importante. Al contrario, asumían productos que podían ser hasta peligrosos. Impresionante. Esto me afectó mucho porque
cualquier gobernante que quiere su pueblo, corrupto que eso sea, digamos, a poner en riesgo la salud del pueblo con productos que pueden dañar la salud o hasta envenenar a la gente, es realmente bastante malvado. Es algo que va más allá de lo que la gente puede entender. O sea, está bien, uno puede entender que sean lo que son, según lo que dice el documental, pero poner en riesgo la salud de los ciudadanos me parece ya un nivel muy pasado. Y no me esperaba esto, fue una sorpresa. Pero la cosa no termina allí. Por ejemplo, en el documental es muy impactante ver cómo había un proyecto de viviendas sociales donde al final nunca se realizaron. Se pagó el proyecto, el empresario se echó al bolsillo ese dinero y se desapareció con el dinero. ¿Cuántos millones de dólares se ha robado este esquema con SAB adentro? No sabemos. Podrían ser miles de millones. Podría ser que el mismo Nicolás Maduro sea lo que se conoce en inglés como un billionaire, quién sabe, un multimillonario, quién sabe. No sabemos las cuentas y no sabemos dónde están estos fondos, obviamente. Pero hay otra cosa que me parece interesante. SAB, ese empresario, fue capturado, lo tenía en custodio el gobierno de Estados Unidos, entonces hizo un intercambio con Venezuela que devolvió unos presos a Estados Unidos y así tuvieron SAB de vuelta. Y SAB fue recibido como un héroe de la patria en Venezuela, cuando es bastante claro, es bastante evidente la forma burda con la cual robaban el dinero y la comida a los venezolanos. Ahora, la historia va más allá, porque nosotros deberíamos, cuando analizamos Venezuela, deberíamos analizar también en perspectiva qué es Venezuela. Digamos, hay dos organizaciones que en Venezuela son tal vez aún peores de ese esquema de corrupción liderado por este Alberto SAB, amigo íntimo de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el Cartel de los Soles. Ese es otro cartel que no se sabe mucho de él. Parece que mucho alto mando venezolano está involucrado en él. Y hay otra organización que hace poco hubo una denuncia del gobierno de Chile, de Gabriel Boric, del Tren de Aragua. También el gobierno de Nicolás Maduro quiere perseguir el Tren de Aragua y debería dar, pienso yo, algunas explicaciones sobre el Cartel de los Soles, digo yo. Pero la situación venezolana realmente es muy, muy confusa. Y digamos que estas situaciones, estas noticias, están en un contexto de una contienda electoral. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta gente va a querer dejar el poder? Lo veo difícil. Se explica por qué María Corina Machado fue inhabilitada y se explica por qué, al mismo tiempo, parece que estén prohibiendo la llegada de observadores europeos a supervisar el proceso electoral en Venezuela. Todo resulta, con las informaciones que tenemos, mucho más clara o mucho más confundidas. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Y por último, me gustaría, y yo recuerdo un clip muy famoso de Javier Milei, donde él dice que tiene el culo limpio, que los demás no, y él no tiene ningún problema porque tienen el culo limpio. Aquí la cuestión de fondo es, ¿cómo lo tendrá Nicolás Maduro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo tendrá más limpio Milei o Maduro? Pero muchas gracias, espero que les haya gustado, deme tu like, suscríbete al canal y te veo en mi próxima análisis.